Bueno, entonces si quieren, voy a arrancar, pero esa es la página. Cuando tengan chance, métanse a JoinPD y este es el código y el código permanece siempre abierto en la esquina superior derecha de la pantalla, por si lo necesitan. Entonces, arranquemos con evaluación de fundamentos. En fundamentos de la evaluación, lo mismo. Y vamos a empezar con un episodio de maestros casos de la vida real. Vamos a hablar de una historia de una maestra. La maestra, en este caso, se llama Nadia. Y vamos a ver un videito de Powtoon. Y la idea es que me contesten, o sea, tomen nota ahorita para ver el video. Lo que estamos buscando es qué factores o errores afectaron el éxito de la evaluación de Nadia. Nadia es una maestra que vive en estos momentos y tuvo que pasarse a educación digital y entonces probó a hacer una evaluación y no le salió bien. Entonces, quiero que tomen nota de qué factores o errores afectaron el éxito de la evaluación de Nadia o qué cosas debió haber tomado en cuenta antes de empezar. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar aquí. Ok. Entonces, regresando acá, desde su teléfono ya metidos en la presentación, quisiera que por favor me contesten la pregunta así corta de qué factores o errores afectaron el éxito de la evaluación de Nadia o qué cosas debió haber tomado en cuenta. ¿Y cómo contesta uno? Ahí en el teléfono debería de ¿Sí? aparecer un espacio para escribir. Ah, ya. Ok. Sí, varios están poniendo las mismas cosas, lo cual está bueno. Ok. Sí, muy bien. A ver, Lisette, ¿por qué puso usted mal calculado el tiempo? ¿A qué se refiere con eso? Para que pueden seguir contestando. Que posiblemente ella no se puso a resolver ella el cuestionario para ver cuánto tiempo se iba a tardar, ¿verdad? O no calculó, puso ejercicios que tal vez se iban a tardar más, ¿verdad? Ok.
María José González, usted puso, no pensó en los recursos con los que cuentan los estudiantes, no se anticipó a las posibilidades, perdón, a las posibles barreras de la virtualidad, no se aseguró que todos conocieran la herramienta. ¿Nos puede elaborar un poquito más? Sí, primero tuvieron que haber, bueno, respecto a los recursos, no sabe si lo estaban haciendo desde una computadora, teléfono, tablet, si lo iban a disponer a esa hora, en ese momento. No anticiparse a las barreras de la virtualidad es, el Internet está inestable, esto puede suceder, ¿qué voy a hacer como plan B? O cómo utilizo una herramienta en donde esto no afecte y lo pueda hacer a cualquier hora, por ejemplo. Y que no se aseguró que conocieran la herramienta, es una regla de oro, evaluar de la misma forma en la que se practicó. Sí, Chia está de acuerdo con usted porque también puso que no es una práctica segura de cómo usar la aplicación. Entonces, sí, ¿alguien quiere agregar algo? Atrévanse, por favor. Yo puse que los alumnos desconocían la herramienta, que más o menos lo dijo Majo, pero la maestra tendría que haberla usado con ellos, practicado varias veces para que estuvieran bien familiarizados. Me parece, estoy de acuerdo. Entonces vamos a regresar más a hablar de este tema, pero vamos a arrancar primero por por la parte de los fundamentos para regresar a ver la historia de Nadia. ¿Ok? Entonces, le voy a ceder la palabra a Ruth, que va a hablar un poquito de esto. Gracias, Rodrigo. Hola a todos, es un gusto saludarlos. Para poder analizar la historia de Nadia, tenemos que recordar y entender ciertos principios de la evaluación que nos van a dar una mejor perspectiva de cómo estudiar este caso. Y en principio tenemos que entender que necesitamos comprender las dos concepciones bajo las cuales ha sido entendida la evaluación. Hay una concepción tradicional, que es la que la mayoría de profesores venimos arrastrando por muchos años, que tiene que ver con la figura del evaluador como una figura de poder, de autoridad y de decisión. El evaluador ha tenido por mucho tiempo el poder de decidir quién sabe y quién no sabe, quién gana y quién no gana, quién estudió y quién no estudió. Esa decisión le permite de alguna manera incluso estar por encima del alumno y aprovecharse a veces de esa situación. Hace poco me contaban una experiencia de un profesor que cuando había examen llegaba vestido de negro a manera de funeral. Y era como la imagen que quería dejar bien clara con los estudiantes, que el momento de la evaluación era un momento terrible, de muerte prácticamente, ¿verdad? Y yo creo que ninguno de nosotros estamos ajenos a algún compañero o en una experiencia propia de gente que le duele el estómago previo a un examen. Hay personas que vomitan incluso, que no amanecen muy mal, porque pareciera ser que la palabra evaluación o examen lleva una carga emocional muy fuerte. Y entonces, ¿dónde sitúa al evaluado? Pues lo sitúa en una posición inferior al evaluador, donde hay represión, hay miedo, hay ansiedad y mucha frustración. Entonces, como que la evaluación ha sido considerada un arma o un bastión para ejercer el poder y subyugar al estudiante. Así es como veríamos en una película muy trágica de Netflix el tema de la evaluación. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo deberíamos de entender la evaluación? Y aquí hay una mirada constructivista que tenemos que ir adoptando y hacia la cual ir dirigiendo nuestras acciones, porque en principio la evaluación no es un momento de la vida. Generalmente la evaluación se realizaba al final de un periodo, al final de un semestre, al final del año, pues para decidir, ¿verdad?, si el estudiante está listo o no para la siguiente etapa. Realmente, la evaluación desde una mirada constructivista debe ser considerada como un proceso.
Y un proceso, ustedes saben que es continuo y permanente. Así como el proceso de aprendizaje y enseñanza se da, deberíamos de considerar a la evaluación, así como en esta imagen, una constante, algo sistemático que acompaña todo el proceso, que nos permite corregir errores a tiempo y que nos permite ir recolectando información a lo largo de todo ese momento. De manera que las etapas como final de un tema, final de un curso, solo sean un aporte más para todo este proceso. Algunos autores han hablado de cambiar el término aprendizaje-enseñanza por aprendizaje-evaluación-enseñanza, como para integrarlo e identificar que es un solo proceso. La siguiente. Luego, la evaluación es un proceso formador, pero también formativo. ¿A qué se refiere con formador? Que vamos con la vista puesta en mejorar el proceso del estudiante. Siempre la información que recabamos a partir de la evaluación debe permitirnos tomar decisiones para que el estudiante mejore, para que el estudiante potencie todo lo que va evidenciando a través del proceso. Pero también es formativo, y aquí es una gran diferencia en cuanto al tema de la evaluación tradicional, porque la concepción tradicional de ninguna manera contemplaba que los resultados de una evaluación también podían mejorar el proceso del maestro. Ya eso va a lo formativo. Cada vez que evalúo, también tengo información valiosa que me permite hacer las mejoras necesarias en mi proceso de enseñanza. ¿Qué prácticas debo mejorar? ¿Qué estrategias debo potenciar? ¿Qué no me funcionó? ¿Qué actividad no vale la pena repetir? También tiene que tener una doble mirada o una doble vía para el estudiante y para el profesor. A ver, aquí hay una pregunta también que van a responder a través de su teléfono. Y la pregunta es, ¿qué taxonomías conocen? Y vamos a hablar de taxonomía desde el punto de vista educativo. Vamos a ver qué aparece por acá. Felicitaciones a María José Yescas. Buena respuesta. ¿Qué puso? Ahorita se lo voy a enseñar. Ok. Lo que pasa es que puso la que le dije yo. Ok. Es que cada taxonomía pues tiene su propio, viene detrás de su propia filosofía, y hay taxonomías que existen, por ejemplo, para enseñar un segundo idioma. Bueno, enseñamos las respuestas. Perfecto. Bueno, aquí menciona la de Marzano, la de Rebeca Valetes, ¿verdad? Sí, Rebeca Valet. Enfocada en la enseñanza de un segundo idioma, la de Bloom, Mariano dice, Bloom, Marzano, Marzano, Bloom, Bloom, Marzano, Bloom, Marzano, Bloom, Marzano. ¿Quién borró ahí? ¿Quién fue? Chía, ¿por qué borró? Taxonomía de Bloom y de Marzano, como que sí. Porque pensé que no lo había mandado y ya lo había mandado. La de Marzano, muy bien. Bloom. Ok, gracias Rodrigo. Pues en realidad la de Bloom y la de Marzano son las que más vamos conociendo, ¿verdad? Sin embargo, como decía Rodrigo, cada taxonomía encierra una filosofía propia, como la de Valet, que va enfocada en la enseñanza de un segundo idioma. La de Marzano en los últimos años tomó mucha importancia porque es una taxonomía que se le suele relacionar con el tema de competencias. Entonces va muy enfocada a esos niveles que van desde conocimiento y recuerdo hasta la metacognición y el sistema de conciencia del ser, que Bloom no lo tenía tan claro en aquel momento. Las que somos maestras de profesión, recordaremos que uno de los contenidos fundamentales en magisterio era la taxonomía de Bloom, y era la única en ese momento. Entonces la de Marzano ahora recoge una nueva visión, y realmente en la medida en que vamos avanzando de edad, especialmente a partir de los 10 años, deberíamos de enfocar más el tema de taxonomía en análisis, utilización, sistema de metacognición y sistema de conciencia del ser. No obstante,
Las evaluaciones reflejan que solemos quedarnos en el nivel de conocimiento, recuerdo y comprensión, que son los niveles básicos. Por lo tanto, no estamos llevando al estudiante a niveles que lo potencien y que desarrollen un pensamiento mucho más de alto nivel. Gracias, Rodrigo. Y esto me llevaba, porque es importante que en la evaluación siempre hayan objetivos e indicadores de logro. Si yo no tengo objetivos e indicadores de logro, de nada me sirve lo que estoy haciendo, porque voy como barco sin brújula. No sé a dónde voy, a lo que va saliendo, ¿verdad? Encuentro un iceberg y pues lo evado y busco otro camino, pero nada tiene sentido. Por otro lado, la evaluación también tiene el error como una oportunidad de mejora. También por mucho tiempo el error era considerado como una falla muy grande y parecía ser que entre más perfectos éramos mejor. Y por ello es que surge el cuadro de honor, los promedios, todas estas cosas que le dan mucho énfasis a la nota como tal, pero no le dan valor al error como la oportunidad para realmente identificar mis debilidades y poderlas potenciar. Y aquí hay algo muy importante porque Pedro Morales es un experto en educación de la Universidad de Comillas y él dice que el alumno estudia como es evaluado. Entonces, si para mí el error no tiene importancia dentro del proceso, lo único que va a generar el estudiante es el deseo de obtener una buena nota y de rascar hasta medio puntito para poder llegar a la meta que él mismo se ha propuesto, ¿verdad? Hay estudiantes que por 2 puntos pelean, por 1, o los mismos papás generan este tipo de ansiedad. El error, y como muchas veces lo ha dicho Prisi, el aula debería de ser un laboratorio donde se nos permita cometer errores, poderlos corregir, porque en la vida real ustedes saben que no, es mucho más difícil equivocarnos, nos puede costar el trabajo, una beca. En el aula donde tenemos acompañamiento del profesor, deberíamos de potenciar esa posibilidad. Gracias, Rodrigo. Bueno, por otro lado, la evaluación debe ser conocida por el estudiante. Hay un autor holandés, yo creo que ya les he contado de esto, que él propone que la evaluación es lo primero que debería de hacer un profesor antes de preparar su curso o su periodo, su unidad, como quieran llamar. ¿Por qué? Porque en función de cómo tú quieras evaluarlo, así es como tienes que tomar las decisiones para las actividades de aprendizaje y de enseñanza. Si tú lo que quieres es memoria, pues vas a tener que tomar estrategias y metodologías enfocadas a memorizar y repetir. Probablemente la clase magistral sea aquí la metodología de enseñanza más factible, porque va a potenciar la memoria. Pero si lo que quieres es que desarrollen competencias, resuelvan problemas, a lo mejor lo que tienes que hacer a lo largo del periodo es que trabajen en resolución de problemas, estudio de casos, proyectos integrados. Todo tiene que tener coherencia, pero también tiene que ser conocido por el estudiante. El chico tiene que saber qué le vas a evaluar, cómo se lo vas a evaluar y de qué manera. Porque como ya decía Pedro Morales, en función de cómo lo evaluemos, así él va a estudiar. De nada te sirve trabajar proyectos todo el periodo. Si al final lo vas a evaluar con una prueba memorística, él va a querer estudiar de memoria, porque eso es lo que le va a servir para resolver el problema a la hora del fin de semestre, de periodo, de unidad o del año. Gracias, Rodrigo. Y otro aspecto importante de la evaluación es que considera la integralidad del ser humano, especialmente ahora que estamos en una situación que tiene una carga emocional muy grande. No podemos enfocarnos solo en evaluar contenido conceptual. Pareciera que ese ha sido el enfoque. ¿Cuánto sabe? ¿Qué aprendió? ¿Cómo lo puede decir? ¿Cómo lo puede repetir? Cuando también hay que darle importancia a la evaluación de los valores, de las actitudes y también de los procedimientos. Sabe, pero lo sabe aplicar, cómo lo aplica, de qué manera,
y qué valores se está evidenciando en todo este proceso. Entonces, quedarnos en evaluar solo conceptos nos está limitando, y está limitando la manera en que podamos potenciar al estudiante. La siguiente. Muy bien. ¿Qué instrumentos de evaluación conoces? Cuéntanos ahora a través de tu teléfono en PeerDeck, ¿qué es lo que tú conoces de instrumentos? Ahí van todos. ¿Ya? Bueno, y esta fue la primera que escribió. Muy bien, Majo. Usted no había terminado de hacer la pregunta, ya estaba escribiendo. Ya la sabía. Sí. Vamos a ver. A ver qué dice. Bueno, veamos respuestas, a ver qué pusieron algunos. Ya casi todos contestaron. Ok. Rúbrica, muy bien. La cotejo. Proyectos y evaluaciones objetivas. Esas les vamos a llamar técnicas, no son instrumentos. Escalas de rango, listas de cotejo y rúbricas, muy bien. Observación, listas de cotejo, cuestionarios y rúbricas. La observación y el cuestionario es una técnica, pero el instrumento es la lista de cotejo y rúbrica. Rúbrica, listas de cotejo, los proyectos también son la técnica o pueden ser una metodología. Selección múltiple es un tipo de pregunta. Pruebas objetivas, ensayos y proyectos son técnicas, igual que los cuestionarios y fichas. Listas de cotejo, escalas de valoración, rúbricas. Las técnicas objetivas son técnicas, precisamente, entonces no son instrumentos. Proyectos, mapas conceptuales, pruebas escritas también son técnicas. La rúbrica es un instrumento y la prueba objetiva es una técnica. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Bueno, vamos a ir diferenciando un poquito y sobre todo en el segundo webinar, porque va a haber un segundo, vamos a ir diferenciando. Pero otra de las características que tiene la evaluación desde una mirada constructivista es que requiere la sistematización de instrumentos. Antes la evaluación dependía solo del ojo del profesor, y como decían las abuelitas, a ojo de buen cubero, ¿verdad? ¿Qué tanto me parecía una respuesta? ¿Qué tanto no? Dependía un poco del estado de ánimo también, porque si yo tenía que calificar 40 pruebas, ya la 39, pues ya, lo que sea, es bienvenido. Como que en la primera uno es más exigente. Lo que vienen a dar los instrumentos de evaluación es más objetividad a la evaluación. ¿Por qué? Porque establecen claros indicadores de logro, niveles de dominio, y eso va a favorecer que ya sea Majo, Rita o Blanquita las que evalúen, va a haber una idea general de lo que se espera. Ya no va a depender del ojo de Blanquita, del ojo de Rita, sino de lo que el instrumento va indicando. Por eso es que se vuelven muy importantes. ¿Cuáles son las conocidas? Las rúbricas, creo que son las más usadas, las listas de cotejo, las escalas de valoración, los diarios de clase y registros anecdóticos que van más enfocados a lo actitudinal, ¿verdad? Pero también son útiles. Y la lista de cotejo que debe ser usada con mucho cuidado, porque podría llegar a ser el instrumento del comodón, ¿verdad? Es más fácil poner sí, no, pero la mayoría de procesos en educación se miden por niveles y no por sí o no, porque es un proceso de formación. A menos que estemos evaluando la construcción de una columna, debería de ser sí o no, porque no podemos darnos el lujo de una columna de un edificio medio bajo, nivel 4, no. Ahí sí, lo demás sí tiene niveles de desarrollo. Gracias, Rodrigo. Y luego, coherente, debe ser coherente a lo largo del proceso. Aquí hay 4 barritas que yo quise representar como que van paralelas, van caminando al mismo tiempo. Mis objetivos deben ser coherentes con las actividades de aprendizaje que estoy proponiendo. Y por consiguiente, con las de enseñanza. Imagínense que yo quiero desarrollar competencias, los pongo a analizar, a leer, pero yo doy clase magistral todo el tiempo. Ahí perdí la coherencia totalmente.
Y por supuesto, la evaluación debe responder a todo lo que planteé a lo largo del proceso. Si enseñé pensamiento analítico, voy a evaluar pensamiento analítico. Si desarrollé memoria, pues voy a evaluar memoria. Pero tiene que haber coherencia. Rodrigo. A ver, hagamos una reflexión. Pensemos en lo que acabamos de ver y cuál de las dos concepciones de evaluación se hizo evidente a lo largo del proceso del segundo periodo. Contéstenlo en el... Siendo las dos concepciones, la constructivista y la tradicional. Okay. ¿Qué creen ustedes? Vamos, mucha. Solo 7 han respondido y somos 2 en línea. Vamos a ver. Enseñemos aquí. Ninguna de las dos. Yosvani, ¿a qué te referís con eso? Creo que fuimos tan raros en el proceso y tan eclécticos, qué sé yo, que no podemos definir una pura desde mi punto de vista. Hicimos un ajiaco, un mejunje, como decimos en el Caribe. Ok. Paola Rivera, usted escogió tradicional. Cuénteme por qué escogió tradicional. Supongo que está abriendo su micrófono. Paola. Ya lo abrí. Como dijo Ruth, estaba muy basado en la opinión del evaluador, lo que el evaluador consideraba que era oportuno evaluar sin pensar en lo que había practicado el alumno durante el segundo periodo. Ok. Michelle, ¿usted por qué dijo constructivista? Yo opino que dentro de todo, aunque fue un poco de, como dijo Yosvani, un poquito de relajo, de todas formas nuestro enfoque seguía siendo en evaluar competencias. Si veo hacia atrás, digamos, el enfoque por lo menos en mi área no era conceptos, sino que sí estábamos buscando el aprendizaje y la aplicación de eso que aprendió el alumno. Tal vez no logramos hacer al 100% el enfoque, pero, o sea, no creo que estábamos en tradicional de todas formas. Ok, y yo voy a estar totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Michelle, porque también yo sé, la mayor parte de ustedes está diciendo que es tradicional, pero a la misma vez, y también tengo que estar de acuerdo con lo que dijo Yosvani, porque a veces como que se hace una mezcolanza, va a depender del área que están trabajando, del maestro que está trabajando, de la edad de los niños que están trabajando. Entonces, puede variar. Lo que sí es cierto es que en general nos tenemos que correr más hacia un punto de vista constructivista, ¿verdad? Y que todos estén haciendo ya desde el lado constructivista las evaluaciones y no tradicionalmente. ¿Puedo decir algo? Sí. A mí me hubiera gustado que entre las opciones dijera ambas, porque yo creo que en unas áreas observé una y en otras la otra, pero al final me decidí por la tradicional porque creo que fue la que predominó. Ah, ok, excelente respuesta. Sí. Excelente aclaración. Disculpe, Rodrigo, yo tal vez me expresé mal porque yo estoy medio cegato, yo tengo que cambiarme los lentes y se me cruza de verdad. Yo pensé que la opción era la que dijo Majo, de los dos, o sea, que se había dado como una especie de mezcla. Yo comparto ese criterio. Y está bien, o sea, está bien, o sea, al decir ninguna de las dos, también puede ser que ninguna de las dos predominó y que fue las dos, sin ser ninguna. Pero tiene razón Majo también, o sea, para el futuro vamos a cambiar esa pregunta para que tenga ambas y ninguna. Bueno, entonces yo les tengo otra pregunta. ¿Qué condiciones creen ustedes que afecta
este proceso de evaluación. Ahí va. Estás hablando del que nos ocupa. El que estamos viviendo. Estamos viviendo, todos están, para verlos en cara a cara, todos están viviendo metidos en su casa, ¿verdad? No hay mucho chance de hacer nada, y de todas maneras nosotros seguimos adelante y seguimos evaluando. ¿Qué creen ustedes que son las cosas que afectan este proceso de evaluación, visto desde el punto de vista tal vez más de los alumnos en sí, ¿verdad? Bueno, de los maestros también. Vamos a ver. ¿Quién quiere compartir su respuesta? Vamos a ver. Está buscando. Rita, usted no está contestando, ¿va? Sí, sí, he contestado todas. No me aparece. ¿Le puedo decir ahorita qué estaba pensando? Sí, a ver, dígame. Yo pienso que algo que nos afecta es el poco acompañamiento que existe real del maestro al alumno, porque estamos recibiendo lo que el alumno hace, digamos, lo veo en preprimaria. Recibimos el producto de lo que enviamos en las guías, pero nos perdemos mucho del proceso, y para nosotros el proceso es muy importante. Claro. Sí, y usted lo está viendo también del lado de la edad de sus alumnos, ¿verdad? Vamos a ver. Silvia, ¿qué dijo usted? ¿Cómo? ¿Qué dijo usted? Yo pienso que son las circunstancias de ambos lados, las circunstancias en que están los niños y las circunstancias de los maestros. Haber entrado a este proceso es bien difícil. A veces nos vemos cara a cara como ahorita, y yo puedo ver ahorita a Pati, pensar qué es lo que Pati podría estar pensando, valga la redundancia, pero en esto de que tengo que poner cosas enfrente, me pierdo de todo lo que está pasando. Entonces creo que podemos ser mejores, pero nos ha costado mucho por las mismas circunstancias, porque hemos tenido que ir aprendiendo. Entonces, ambos, es una inseguridad de ambos. ¿Cómo evalúo de la mejor manera? Y los niños, ¿cómo hacemos de la mejor manera? Entonces, las circunstancias han sido difíciles. Estamos de acuerdo. Si quieren, miren que contestamos todos, ¿ve? El estado emocional de los alumnos, las herramientas, los alumnos que no son autónomos, es un muy buen punto. Les faltan cosas, competencias digitales, interés de los alumnos, la falta de coherencia, modalidades desconocidas, comunicación en ambas vías es compleja. O sea, sí hay un montón de razones. Vamos a resumir aquí. Vamos a ver, yo puse como las generales, ¿verdad? Entonces, lo que puse yo es lo siguiente, a ver. Y son cositas como que alguien va a decir, ay, pero eso es obvio. Sí, es obvio, pero también a veces es tan obvio que no nos damos cuenta que el estrés y el miedo que tenemos por esta situación le afecta negativamente tanto a alumnos como maestros. El encierro eventualmente se vuelve una cosa para muchos insoportable. Digamos, para los antisociales como yo somos felices, pero para muchos sí se vuelve muy difícil. Bueno, e inclusive eso estábamos hablando la vez pasada, que aunque uno está encerrado y tranquilo en su casa, no es lo mismo obligado encerrado que encerrado porque uno quiere encerrarse. Entonces, es diferente. A veces hay roces familiares adentro de la casa, hay clavos, ¿verdad? Los papás a veces no aguantan a los niños no aguantan a sus papás, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que también entra en juego. A veces en las familias hay problemas económicos o problemas de salud, y no me refiero a que tengan COVID, sino puede ser de cualquier tipo de problema de salud que afecta la dinámica familiar, que no se ven cuando los niños están yendo al colegio, cuando los papás están yendo a trabajar, no están presentes todo el día esos problemas. El acceso a la tecnología, sabemos, ¿verdad? Que hoy justamente estamos hablando de un caso con una mamá que tiene solo un equipo y tiene, ¿cómo se llama? Twins, ¿cómo se dice eso en español?
Gemelos, Claro, Gemelos. tiene cuaches. gemelos. Y entonces que cuando le toca hacer examen y solo tiene una computadora, entonces ¿cómo se hace con los gemelos? ¿Cómo hacen? Porque si no o sea, si uno está a la par del otro, no tiene cada uno su proceso por aparte, etcétera. Entonces, eh, alguien también dijo entre las respuestas, los padres de familia apoyando a sus hijos, ¿verdad? Eh, y las actitudes de los alumnos, que de eso vamos a hablar un poquito más ahora. Entonces, por ejemplo, si ponemos todas estas cosas en, sobre la mesa, nos tenemos que dar cuenta que el control presencial no puede trasladarse a lo que estamos haciendo virtualmente. La atención no es igual, ¿sí? Ahora todo el mundo agarra su teléfono y se pone a pendejear en vez de estar poniendo atención en las clases virtuales. No me extrañaría que alguno de ustedes tenga su teléfono y esté haciendo otra cosa que no sea la que tiene que hacer, pero como lo pueden hacer afuera de la cámara, entonces los niños lo hacen a cada rato, ¿verdad? En las conferencias lo hacemos a cada rato. Yo lo he hecho cuando tenemos sesiones. La atención no es igual, no es lo mismo. La cantidad de estudio o el trabajo tampoco lo podemos controlar. Si un niño quiere hacer, lo hace. Si no lo quiere hacer, Rodrigo, me quedé trabado, ¿verdad? Sí. no lo vimos. ¿Dónde me quedé? Casi el inicio de la idea. En que si estábamos viendo celular, que estábamos distraídos, Sí, inclusive va. nosotros. Pues sí, y todo el mundo lo hace. Yo lo he hecho y demás, entonces la atención no puede ser igual. Por ejemplo, si en la clase, si los niños no están poniendo atención, ¿qué hacen los maestros? Alguien que me diga. Te acercas al niño, le hablas directamente para que te vea la cara, subís el volumen. Y con eso es suficiente. ¿Uno qué va a hacer aquí? Así. No sirve acercarse. Entonces, no tiene sentido. Entonces, No es el mismo impacto, decís tú. exacto. Lo otro es lo que también lo pueden ver en su celular, ahí está la presentación, ¿verdad? El estudio o el trabajo que le pongan los alumnos no va a ser el mismo. Eso depende mucho de qué, del deseo que tienen los niños, qué tanto están motivados, qué tanto podemos influenciarlos para que estén motivados, pero no podemos estar igual. Si un niño no está trabajando en la clase, es muy fácil. A ver, jale su escritorio y póngase aquí a la par mía. Ahí lo voy a poner a trabajar. Pero en la casa, ¿qué hace uno? No se puede. El control no puede ser igual. Y el tiempo que tengamos así con los alumnos tiene que ser un tiempo prudente. Y eso en todos los sentidos del tiempo, porque uno no puede tener a los niños sentados enfrente de la computadora 4 horas, ¿verdad? Pero también los maestros a veces cuando piensan en la evaluación, piensan en ponerles evaluaciones con tiempo. Y el tiempo está bien siempre y cuando sea prudencial y no cuando sea un tiempo que los estresa y que no les da tiempo de terminar lo que tienen que terminar. Y entonces ahí se pasean en la historia porque el tiempo no es prudencial. Tanto el tiempo tiene que ser prudencial, que no sea demasiado largo ni demasiado corto. He ahí la idea de prudencial. Entonces, vamos a ver si seguimos aquí. La tecnología es el medio, no es el fin. Aquí les voy a tener una pregunta. Empecemos con la pregunta. ¿Qué hacen ustedes si, digamos, pónganse ustedes en el zapato del maestro? El maestro viene y estamos en el colegio, estamos presencialmente en el colegio. Entonces, en el colegio, el maestro empieza a repartir por ejemplo, hizo una prueba escrita. Entonces, empieza a repartir las fotocopias de la prueba escrita. Y en una de esas a un alumno le toca una fotocopia que está pésima calidad y no es legible. Y está hasta arrugada. Entonces, ¿qué opciones le puede dar un maestro a un alumno si en clase le pasa esto? Contéstenme ahí. En el celular. En el celular, por favor.
Entonces, ¿qué opciones puede darle un maestro a un alumno si su fotocopia no está, es de mala calidad y no está legible? Va. A ver, Ana Karina. Sí, Dele, compártanos su respuesta. si le estoy entregando una hoja y nos damos cuenta que la calidad no es buena, que no es legible, que está arrugada, pues busco otra fotocopia y se la doy, una que esté en mejor calidad. ¿Pero qué puso usted aquí también? Ah, no, no fue usted. Ah, no, sí, sí, eso No, fue. no, no. Estaba viendo Ajá. el de abajo, perdón. Pero sí, muy bien. María José Illescas tenía otra idea. ¿Querés Ya, sí, pues yo a mí, porque me ha pasado esto, ¿no? La ley de Murphy a mí me persigue. Entonces lo que hacía era que se los ponía en pantalla directamente en la computadora o sin más, proyectado ahí. Si me fallaron todas las fotocopias, proyectado, vamos paso a paso. Varios de ustedes pusieron darle el original. O sea, el maestro toma su original y se lo da al alumno. ¿Alguien puso algo más que no hemos dicho? Rita. Yo puse tal vez darles la oportunidad de trabajar con esa fotocopia con otro compañero, pero no en el sentido de que se copien entre ellos, sino de que puedan transcribir las preguntas y así ir adelantando, pues. También. Ya se dieron cuenta que ninguno de ustedes dijo, pues que se friegue, esa es la fotocopia que le tocó. ¿Verdad? Y lo que pasa es que ahora, en los tiempos del COVID, ya no tenemos fotocopias, lo que tenemos es velocidad de internet. Y entonces, no podemos castigar a los alumnos porque la velocidad de internet no es buena, porque la señal no es buena, porque se les va la luz. Y son cosas que están fuera del control. Es lo mismo, esa es la fotocopia destrozada que recibe el alumno. Entonces, no es culpa del alumno haber recibido una mala fotocopia, nosotros se las cambiamos, ¿verdad? Entonces, cuando el alumno no tiene luz o no tiene señal, o la señal está muy baja o muy lenta, el medio no debería de arruinar el fin, ¿sí? Entonces, mi pregunta es si eso lo están tomando en cuenta los maestros. O sea, que la tecnología es el medio nada más, no el fin. Entonces, ¿qué hacemos cuando un alumno dice, es que me quedé sin luz o no tengo, o la computadora se trabó, o X, Y y Z? ¿Cuál es nuestra respuesta ante la fotocopia dañada, que ahora es la tecnología dañada? ¿Verdad? Entonces, lo voy a dejar solo como principio, no para que lo discutamos, pero sí es algo que todos tenemos que estar bien conscientes, que la calidad del internet o de la tecnología no debe poner en desventaja a nuestros alumnos. Y como maestros nosotros lo tenemos que tomar en cuenta para que los alumnos puedan hacer su prueba, aunque la fotocopia les salga mala. Bueno, vamos a seguir. ¿Quién quiere hablar, Rodrigo? ¿Quién quiere hablar? Michelle. Yo solo quería agregar algo rapidito, no solo lo del internet, pero algo que a mí me pasó particularmente esta semana y yo ni lo consideré, de verdad ni me pasó por la cabeza. Es que cuando uno tiene la evaluación física, si uno no sabe una pregunta, uno dice, regreso a esta pregunta y sigo con la otra. Pero en evaluaciones como estas, como Kahoot, por ejemplo, o quizzes, el alumno tiene que contestar inmediatamente la respuesta de ese ítem y ya no puede regresar. Y si uno, digamos, tiene como costumbre un buen alumno que revisa su evaluación después de que contesta todas, tampoco puede hacer algo como eso en un entorno virtual, que también es una dificultad o también presenta un reto en este tipo de evaluaciones. Agregándole el punto, a veces hay alumnos que se traban con una y siguen, ¿verdad? Entonces dicen, después ya más calmado, vuelvo a leer la pregunta y la contesto, y no se puede, ¿verdad? Entonces, especialmente si usan esas opciones. Hay opciones para poder regresar, pero también hay razones por las cuales uno no quiere dejar regresar a los alumnos. Entonces, es un estira y un encoge. Ana Karina. Igual, cuando estuvimos realizando algunos instrumentos,
la redacción, porque cuando los alumnos están en clase y estamos nosotros atendiendo, tienen una duda o hay algo que no comprenden, qué es lo que le está solicitando el maestro, levantan la mano y nos acercamos y nos dicen, mire, profe, o mire, no entiendo esta parte de acá. Pero cuando ya se enfrentan a este tipo de evaluaciones, tal cual está redactada la instrucción, no hay chance de preguntar. Claro. Sí, entonces hay otras cosas y regresamos a lo mismo, ¿verdad? Son cosas que no dependen del alumno, no son culpa del alumno y que es por la situación de la tecnología que estamos viviendo y tenemos que ver nosotros cómo respondemos ante eso. No es así como que, ay, le tocó la fotocopia fregada, es su problema, esa es la que le tocó, ¿verdad? Entonces, sí lo tenemos que tomar en cuenta. Me voy a pasar al siguiente slide que ya me pasé ahí en el... y es que el proceso de evaluación no es un laboratorio para cosas nuevas. Es una forma muy bonita de hablar de validez, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de la validez de una prueba. Entonces, ¿qué quiere decir validez? Solo como por definir. Y por supuesto estamos hablando de principios de la evaluación, no podíamos dejar de hablar de validez y confiabilidad. Entonces, ¿qué es la validez? Dice, un instrumento es válido para una esfera de comportamientos y conocimientos si permite medir el rendimiento dentro de esa esfera. La validez de un instrumento consiste en que mida lo que tiene que medir. Ese es palabrerío técnico. Pongámoslo en otros términos. Vamos a ver. Yo tengo una línea y le voy a enseñar a un niño de primaria a medir qué instrumento debería de utilizar el niño para medir la línea. Alguien que me lo diga en voz alta. Regla. Muy bien, ding, 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 200 puntos imaginarios para Majo. Ahora, si en vez de medir una línea, yo quiero que el niño me mida los lados de un cuadrado, ¿qué instrumento podría utilizar? ¿Alguien que me lo diga en voz alta? También una regla, si voy a medir solo los lados. Ding, 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 205 puntos extra imaginarios para Lisette. Muy bien, entonces, utilizamos la regla, el niño ya sabe medir, ¿sí? Entonces, como el niño ya sabe usar la regla y el niño sabe medir, entonces luego le pedimos, ok, hágame un favor, mida este círculo. ¿Eso sirve? Ya lo fregamos. No. Habría que darle toda la fórmula. Exacto, no sirve. El niño sabe medir, el niño sabe usar una regla, pero la regla no es válida para medir un círculo. Entonces, si yo lo que estoy pidiendo es que el niño mida, no lo puedo pedir que mida un círculo con una regla. Eso no es válido. Sigamos hablando de la validez. Les doy otro ejemplo. A ver, esto sí, contéstenmelo en el teléfono. ¿Es lo mismo la operación de la izquierda que la operación de la derecha? ¿Sí o no? ¿En qué sentido es lo mismo? Esa es mi pregunta. ¿Es lo mismo? Ustedes contéstenme bajo sus criterios si es lo mismo o no es lo mismo. Ok. Muy bien. Paola Rivera, tengo muchas dudas. Ahí está, ya me contestó Paola. Va. Quería saber dónde le voy a poner. Miren qué interesante. 9 dijeron que sí es lo mismo, 3 dijeron que no. A ver, mamá, tú pusiste que no. ¿Por qué? Es que matemáticamente, por supuesto que es lo mismo, pero visualmente es muy diferente. A mí, por ejemplo, se me dificulta horrores esa suma horizontal, porque yo aprendí a sumar verticalmente y es muchísimo más fácil para mí. Entonces, si un niño, por ejemplo, está acostumbrado a sumar verticalmente y en el examen le preguntas así horizontal, es otra habilidad diferente como de reconocimiento visual. Exacto. Entonces, el punto es cabal eso. O sea, sumar verticalmente, como les aparece aquí, sumar verticalmente es
Solo vamos para hacer anotaciones, ok. Este que está acá, sumar verticalmente es suma, sí, y también es suma esto, y el resultado de los dos va a ser lo mismo. Pero si yo solo lo sé hacer así, esta forma me va a costar. Si un niño está aprendiendo sumas, un niño en primero, segundo, y solo ve las sumas en vertical, y en el examen el maestro le pone una suma en horizontal, se paseó en el niño. Es cierto, sí. ambos es la misma idea y el mismo concepto, pero son cosas diferentes entre sí. Entonces, o sea, la forma es diferente y la destreza que se requiere es distinta, o sea, la destreza que uno tendría que practicar para poderlo hacer. Exacto. Entonces, sí, para un alumno va a ser diferente. Entonces, si yo le he enseñado de la forma vertical y luego en el examen le pongo la forma horizontal, eso no es válido. Eso es exactamente igual que pedirle a un niño que mida un círculo con una regla. No es válido. Y el problema con eso es que entonces no vas a evaluar lo que querés evaluar. Exacto. O sea, no vas a evaluar si sabes sumar, sino estás como aumentándole el nivel de dificultad demasiado y va a fallar no porque no sepas sumar, sino que porque no sabes sumar horizontalmente. Porque no conoces esa forma. Entonces, esto es lo que yo aprendí en la universidad hace muchos años y es como el mantra que uso yo para las evaluaciones. Test what and how you teach. ¿Verdad? Lo traduje al español, creo que es un poquito más largo en español, ¿no? Dice, mide los contenidos o procedimientos que enseñaste de la forma en la que los enseñaste. Y ese es el punto. Lo que, o sea, las cosas que yo estoy enseñando, que son contenidos y procedimientos, y la forma en la cual yo lo estoy enseñando. Si no estoy haciendo eso, entonces la evaluación no funciona. Y esa es la necesidad de usar la frase práctica segura. Y es segura porque los alumnos ya lo saben hacer, ya conocen los contenidos y ya conocen los procedimientos. Y entonces se los estoy presentando igual. ¿Ok? Entonces... digamos, otro buen ejemplo sería... Supónganse que uno hace una prueba de manejo y yo solo sé manejar carro automático, pero para hacer la prueba me ponen un carro mecánico. Y de eso va a depender que me den mi licencia. Correcto, correcto. Va, entonces, simplemente hay que tomar en cuenta de que si la evaluación no hace si la evaluación no mide lo que yo enseño y de la forma en la que yo le enseñé, entonces no es válida, ¿verdad? No vale, ¿verdad? Es la regla para el círculo. Entonces voy a compartir aquí. Entonces, sigamos acá. Entonces, bueno, ya les dije que iba a hablar de confiabilidad también, ¿verdad? Entonces, las condiciones deben ser iguales para todos, que eso es la confiabilidad. Técnicamente la confiabilidad quiere decir que un instrumento debe medir lo mismo bajo las mismas condiciones. Si aplicamos el mismo instrumento al mismo alumno bajo las mismas condiciones, debería producir el mismo resultado. La evaluación debe ser justa y equilibrada. Bueno, eso quiere decir que las condiciones en las que estamos viviendo y que la tecnología, que a algunos les sirve y a otros no, que la luz se va y que no sé qué, eso hace que nuestras evaluaciones se vuelvan no confiables, ¿verdad? Pero son cosas que nosotros tenemos que también tener en mente para poder mantener la confiabilidad. Y cuando yo hablo de que sea justa y equilibrada, les voy a poner un ejemplo. Miren esto. Esta es una prueba, es un caso de la vida real. Lo que está en rojo es lo que contestó el alumno. Y la sacó mala. ¿Qué piensan de eso? Que es limitado y cerrado. Y esa es la corrección automática del sistema. ¿Verdad? Y, perdón, ¿estaba equivocado o no? Yo creo que está correcta. Estaba correcta. Está correcto.
Pero entonces... Está malo porque no salió como el orden que el profesor lo había dispuesto. Exacto. Entonces también tenemos que cuidar esos aspectos de cuando estamos utilizando herramientas digitales, podemos tener ese problema. Yo personalmente, en mi clase de la U, tuve un clavo donde uno como maestro pone las respuestas sugeridas, pero la computadora al alumno, en el momento que el alumno termina su prueba, la computadora se lo califica, ¿verdad? Pero por una coma que sea diferente, la computadora dice que está malo. Entonces, una alumna llenó su examen y el día siguiente me escribió y me dice, Rodrigo dice que saqué 40. ¿Por qué me fue tan mal? ¿Usted me puede explicar? Yo le dije, sí le puedo explicar, le fue tan mal porque yo no lo he calificado todavía. Eso solo es la calificación de la máquina, ¿verdad? Y la máquina no sabe calificar, le dije yo. Entonces usted no se preocupe, yo lo califico esta semana y después usted puede ver su nota real, ¿verdad? Entonces, ese punto me trae a lo que dice justamente la presentación en la parte de abajo, que las condiciones no han cambiado, pero, perdón, que las condiciones han cambiado, pero la tecnología no debería de crear obstáculos ni quitar al profesor de en medio del proceso. Si vamos a hacer pruebas, el maestro, de todas maneras, es él el que tiene que evaluar, no la máquina, porque la máquina no tiene corazón, ¿verdad? Y entonces... Ni criterio. Ni criterio, sí. Y entonces no puede decidir si una respuesta está bien o mal, si está más o menos, ¿verdad? Para la máquina es sí o no. Bueno, entonces, ¿qué afecta la validez y la confiabilidad? Me voy a toda velocidad. Contenidos que no se hayan aprendido en clase. Entonces, si el niño, un buenísimo ejemplo, una maestra les iba a evaluar un resumen. Entonces yo le pregunté a la maestra, ¿y usted ya les enseñó a hacer resumen? No, en la clase no lo hemos visto, pero a la edad de estos niños, ellos ya deberían de saber resumir. Ok, si usted como maestra no se lo enseñó, no lo puede evaluar, ¿verdad? Si en su clase no lo han hecho, no lo pueden evaluar. Así o por lo menos, tal vez no se lo enseñó ella, pero sí ya se aseguró que lo saben hacer. Exacto. Si no lo han visto en la clase, no. Pero si sí ya hizo un ejercicio donde los niños tenían que resumir y saben, entonces sí. Pero si yo no se los he enseñado y no lo hemos hecho en la clase, no se puede evaluar. La letra B, inciso B. Formas de aplicar contenidos que no se han aprendido. Eso es lo que hablamos de la suma vertical u horizontal. Es de otra forma. Si no se han hecho en clase, no se puede. Técnicas que no se hayan practicado en clase. El mismo ejemplo del resumen, por ejemplo. Si yo no he practicado algo... Y un expreso. Mamá, tenés tu micrófono ahí. Perdón, sí, ya. Ok. Procedimientos que no se hayan usado en clase. Aquí, muy específicamente, por ejemplo, hablemos de aplicaciones que no se han usado en clase. ¿Sí? Entonces, si yo nunca he usado... Kahoot. Ajá, y eso decido yo, que con eso voy a evaluar. Eso no, eso afecta la validez y la confiabilidad de la prueba, ¿verdad? Aspectos mecánicos de la prueba en sí, por ejemplo, las instrucciones no están bien escritas. Si fuera fotocopia, que no se pueda leer bien, que los espacios para escribir no son suficientes, o que ciertos aspectos faltan, eso afecta. El lenguaje que usaron en la prueba es complicado, no lo entienden los alumnos, eso afecta. Las condiciones en las que se aplica el instrumento, si hay tiempo límite, si hay ruido, si hay la hora que se aplica. Por ejemplo, no es lo mismo que un niño haga su prueba temprano en la mañana o a las 9 de la noche, ¿verdad? Entonces, y los distractores que hay alrededor, todo eso afecta. Y todo eso tenemos que estar conscientes de que son cosas, tenemos que estar conscientes de las cosas que estamos viviendo ahora que afectan la validez y la confiabilidad. Hay una parte que el maestro tiene que estar muy consciente de su práctica y otra parte de lo que sucede en la casa de los alumnos para que no afecte la validez y confiabilidad. Ya casi termino, muchachos.